Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza que he titulado ¿Por qué dudó Pedro? Y nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Este relato también se encuentra en el capítulo 6 de Marcos y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es muy importante que estudies los 3 evangelios cuando estudies este relato, porque cada uno de ellos nos da diferentes detalles que nos sirven para estudiar este relato. Como contexto de este relato te puedo decir que Jesús se retiró con sus apóstoles a un lugar desierto. Sin embargo, la gente supo que estaba ahí y empezó a llegar gente. Había una cantidad muy grande de gente, nos dice la Biblia que eran alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que probablemente era el doble. Entonces Jesús sanó a mucha gente allí y les predicó el Evangelio. Jesús les dice a sus discípulos que se adelanten en la barca al anochecer y Él se queda despidiendo a la gente y después se retira al monte a orar. Así que vemos esta escena donde los discípulos van en la barca y van a la mitad del mar. Es de noche, se desata una tormenta, un viento muy fuerte, se levantan las olas del mar. Y los discípulos se encuentran sumamente cansados porque es de noche y porque han estado remando en contra de la corriente. Entonces Jesús se empieza a acercar a ellos caminando sobre el agua. Al verlo, ellos se asustan muchísimo y Jesús les dice: "Yo soy". De esta manera ellos entienden que Él es Jesús. Vamos a ver qué dice nuestro Evangelio de Mateo capítulo 14 a partir del verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas". Y Él dijo: "Ven". Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse. Así que dio voces diciendo: "Señor, sálvame". Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: "Verdaderamente eres Hijo de Dios". En estos versos podemos ver, y también en el resto del Evangelio y de los 3 evangelios que te mencioné, cómo los discípulos de Jesús veían en Él a un profeta, a un enviado de Dios, pero no creían que Él era Hijo de Dios. Ellos lo veían como un profeta. Ya en la historia del pueblo judío habían aparecido varios profetas y estos habían sanado gente y habían hecho diferentes milagros. Así que ellos, con el corazón endurecido, veían a Jesús únicamente como un profeta, como un sanador, como un proveedor, alguien que había multiplicado el pan para darle de comer a estos 5,000 hombres, pero aún no lo veían como Hijo de Dios. Entonces Jesús camina sobre el mar y se acerca a ellos. Pedro lo ve y le pide que él quiere caminar sobre las aguas también. Jesús permite que Pedro camine sobre las aguas. Es importante que sepas que únicamente el Evangelio de Mateo nos narra la parte en la que Pedro camina sobre el agua.
En los otros evangelios únicamente se narra la multiplicación de los panes en el desierto y cuando ellos van en esta barca y Jesús camina sobre el agua. Pero el evangelio de Mateo es el único que nos narra que Pedro caminó sobre el agua. Entonces, ¿por qué Pedro dudó? Pedro había visto a Jesús caminar sobre el agua y al bajar de la barca, él comenzó a caminar también sobre las aguas. Entonces, ¿por qué dudó si ya estaba caminando sobre las aguas? Bueno, este texto nos dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Eso fue lo que pasó. Pedro perdió de vista a Jesús, dejó de mirar a Jesús y se concentró en el viento, en el mar, en el miedo que tenía, en que estaba oscuro y dejó de lado a Jesús. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cristiana? Creemos en Dios, pero cuando vienen los problemas, las aflicciones, cuando vienen esas pruebas, a veces apartamos nuestra mirada de Jesús y nos vamos hacia abajo como Pedro. Es importante que conservemos nuestra mirada fija en Jesús. Nosotros sabemos que Jesús no tiene una imagen, así que no me refiero a que lo veas en una imagen, sino a que no pierdas la vista de Él. Sigue estudiando la Biblia, sigue aprendiendo, sigue escuchando predicaciones, sigue orando y no te apartes de nuestro queridísimo Jesús. Y verás cómo, así como Pedro, cuando tuvo miedo y empezó a hundirse, Jesús extendió su mano y lo levantó. Así Jesús nos va a ayudar a todos nosotros cuando estemos en necesidad. Jesús siempre está ahí, cuidándonos de nosotros. En este texto se narra cómo mientras los discípulos estaban en dificultades, a mitad del mar, con el viento, las olas y en la oscuridad, Jesús los miraba de lejos. Jesús siempre nos está cuidando. Él siempre está presente allí, cuidando de sus hijos. Es importante que no te olvides de ello y no pierdas de mirarlo a Él. Te invito a que escuches en este canal la prédica llamada Mirando a Cristo, sobre todo en la parte 7 y 8, que es en las que habla de este relato. Ahí se habla más con detalle de lo que ocurrió, de la hora que era, del lugar en el que estaban. Te invito a que escuches esta predicación y que sigas aprendiendo. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición.